Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Programa de ¿Qué te cuento? Este es nuestro quinto programa ya. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que a todos nos debe importar, que es los tejidos de la pobreza. Entonces, quédense, ojalá que si van navegando por su red social preferida y se topan con este video, puedan quedarse con nosotros porque hoy vamos a tener una invitada especial, la doctora Alba. Ella nos va a estar hablando un poco sobre este tema que es el tejido de la pobreza, sobre qué elementos conforman ese tejido y también cómo podemos empezar a transicionar hacia nuevos panoramas donde nos beneficiemos mayormente la mayoría de nosotros. Entonces, ojalá que se queden, porque como ya les digo, aparte vamos a tener otras secciones, vamos a tener nuestra sección de historias de telón el día de hoy, también que es un espacio de reflexión para que pensemos cómo podemos abordar temáticas importantes tanto social como ambientalmente. Entonces, quédense porque va a ser muy, muy bueno el programa del día de hoy. Yo soy Alexa Mendoza, egresada de la Facultad de Biología de la UB y actualmente estoy haciendo un posgrado en el ICIMAP, que también es un instituto de la Universidad Veracruzana. Entonces, en este programa nos gusta mucho compartir lo que hacemos dentro de la comunidad universitaria, nos gusta mucho enfocarnos tanto en las investigaciones que están haciendo los doctores, los profesores de nuestra institución, así como también las investigaciones que desarrollan los estudiantes. Entonces, ojalá que esto les llame un poco la atención y que también ustedes que nos están viendo, si son investigadores, si son estudiantes o forman parte de esta comunidad tan bonita de la Universidad Veracruzana, puedan contactarnos a nosotros para que estén aquí en uno de los siguientes programas. ¿Cómo ven? Y bueno, vamos a ir presentando a nuestra entrevista del día de hoy, que es una investigadora, la verdad, muy, muy preparada en el tema de el trabajo social. El día de hoy vamos a hablar sobre, como les dije, el tejido de la pobreza. Ella es la doctora Alba Hortensia González Reyes en el campus de Poza Rica, ¿ok? Ella nos va a hablar un poco del tema, pero ella es doctora en Historia y Estudios Regionales, también es docente e investigadora de la Universidad Veracruzana y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con diversas publicaciones que se encuentran en varias revistas universitarias, así como libros colectivos en editoriales como la Universidad de Lusófona de Porto, Portugal. También tiene otras publicaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en el Colegio de México, en la Universidad de Uberlândia, Brasil, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Sydney, Australia, entre muchas otras. Entonces, también tiene un libro en autoridad individual y uno en coordinación con el Instituto Mora, CONACYT y el Colegio de Michoacán. Bueno, la doctora Alba forma parte del cuerpo académico de estudios socioculturales y pertenece a la red de antropología de género, emociones de género, emociones en grupos vulnerables. Y bueno, estrategias de intervención para la prevención de la violencia en comunidades indígenas. Es por esto que ella nos va a hablar cómo los diversos factores de la pobreza intervienen y desde dónde los empiezan a estudiar, ¿ok? Bueno, vamos a enlazarnos con ella. Hola, doctora Alba, mucho gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad para hacer conocer el trabajo que se está haciendo en la zona norte de la Universidad Veracruzana. Claro, pues muchas gracias a usted. La verdad es que a veces lo comentábamos cuando iniciamos el programa, que a veces como la capital, bueno, la capital del estado y la rectoría estar en la Jalapa, se centraliza mucho las investigaciones o lo que estamos haciendo alrededor de Jalapa, pero las otras regiones también, la verdad es que están trabajando en muchísimas cosas interesantes y de importancia, como decía antes, de importancia social y ambiental, que bueno, en este caso aplica más hacia la parte social, pero creo que es un tema que todos deberíamos empezar a cuestionarnos, a indagar un poco más el cómo y el por qué, ¿no?
Entonces, bueno, pues otra vez, muchas gracias. Yo la verdad es que preparé algunas preguntas porque es un tema que, bueno, se me hace muy interesante, pero además creo que hay muchos tabús en relación a él, ¿no? Y que como que de repente nos cuesta aceptar que nosotros somos parte del problema también. Entonces, bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿cuáles serían los componentes de este tejido del que hablamos, de la pobreza? Y si están aislados o están más bien como relacionados entre sí. Sí, bien. Desde de las ciencias sociales, este tejido de problemas que existen en todo el mundo y por supuesto en México, en el estado de Veracruz y sobre todo en los espacios periurbanos, rurales e indígenas, lo conocemos como interseccionalidad. Okay. ¿Qué es la interseccionalidad? Esta va a estar definida como la desigualdad y la discriminación social y que se van hermanando con la segregación o rechazo, como son la exclusión, la marginación y con una serie de interacciones que tenemos de manera estructural, cultural, normativa e interpersonal y con elementos o hilos, si así queremos llamarlos, que como son la clase social, la etnia, género, sumando el estatus de ciudadanía, la religión, diversas maneras de discapacidad por edad también, y estos producen una desproporción social y con ello, como resultado, la pobreza. Si contamos estos hilos, o sea, clase social, etnia, género, los diversos escalones de desigualdad en la ciudadanía, la religión, la discapacidad de la edad, este entretejido de estos aspectos forman grandes y graves problemas sociales que se reflejan en hechos como son el analfabetismo, la desnutrición, enfermedades, desempleo, violencia, homicidios, feminicidios, esclavitud, o sea, que son eh, algunos de muchas de las violaciones de los derechos humanos y a humanas. ¿Sí? Claro. Lo que te puedo decir es que este problema de este tejido de problemáticas sociales a las cuales llamamos interseccionalidad, tienen dimensiones históricas, sociales, económicas y políticas. Entonces, es un problema de estructura, es un problema cultural, es un problema normativo y también es un problema interpersonal. Entonces, compete a, a mí, a ti y a Claro. todos los que nos escuchan en todo el mundo, desde la parte local hasta la parte global. Ok, oiga, y entonces, bueno, un poco de lo que entendí es que entonces la interseccionalidad es más bien como las características que podemos tener cada persona y cómo esas características nos llevan a una problema, nos hacen como más propensos o menos propensos a enfrentar una problemática, ¿cierto? ¿Algo así? Es una, es una dimensión estructural histórica, como te decía, en el sentido de que está relacionada tanto con la economía como con la política, la educación, las instituciones, las representaciones de cómo nosotros vemos el mundo, vivimos la realidad y que esto nos viene por historia. Sí. Entonces, una división de clase te genera desigualdad en el sentido de que los menos favorecidos tienen menor acceso a bienes que tendríamos todos como seres humanos, que sería la salud, la educación, la vivienda, el bienestar común, ¿sí? La seguridad, por ejemplo, Uh -huh. y que
por desgracia, con estas formas actuales de economía que vivimos de manera global, más del 70% de las personas están en condiciones o de pobreza o de extrema pobreza, Claro. con el escándalo de que es una mínima parte de personas las que están en abundancia, ¿no? Ese es Así un es. poco el problema de la estructura de la interseccionalidad. Sí, de hecho, recuerdo que la problemática, por ejemplo, hablando del ambiente, yo soy bióloga, entonces por eso siempre como que se me va como hacia ese lado, aterrizo ahí, pero el problema del ambiente, de la contaminación y del calentamiento global viene más desde las personas más privilegiadas económicamente, que todo el impacto que tienen las personas menos, con menos, vaya, con menos calidad económica, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la gente que tiene como menos educación, que tiene como, pues, problemáticas arraigadas desde la pobreza, es la gente que no entiende, ¿no? Que no entiende que hay una problemática ambiental o social en algún caso, y que nosotros tenemos que educarlos y lo que sea, pero realmente todo lo que consume o lo que conlleva llevar una vida de una clase social alta, pues es mucho más impactante que el resto de la población. Y bueno, hablaba sobre que hay algún tipo de personas que son más propensos a esta pues problemática, ¿no? De la pobreza. ¿Cuáles serían los factores? Usted mencionaba el género, las etnias, la religión. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos casos en los que se ven menos o pues menos privilegiados, digámoslo así, y cómo desde la interseccionalidad se pueden estudiar estos escenarios, cómo se estudia más bien esta dinámica de la interseccionalidad. Sí, los sectores menos favorecidos en términos de seguridad, de salud, de atención social. Uh-huh. En México, hablamos de nuestro país, Sí. serían los indígenas. Dentro de estos grupos serían las mujeres y las niñas. Eh, Otro ejemplo podría ser los indocumentados. Okay. Eh, no nada más los que salen de México hacia otras partes del mundo, donde su vida se vuelve precaria y con muchísimos más riesgos, ¿no? También, por ejemplo, personas que vienen de Centroamérica y llegan a nuestro país, igual son sujetos que tienen muchas menos condiciones de bienestar social. Otro ejemplo es esta misma condición de movilidad social que puede conllevar en riesgo eh, la subcontratación en términos laborales y o incluso la esclavitud, ¿no? Hemos sabido por diferentes medios estas nuevas condiciones de esclavitud que padecen varones que generalmente son expulsados de las zonas rurales o de zonas indígenas, de zonas precarias en condición económica, mujeres y niñas, ¿no? La desaparición de niñas, por ejemplo, tiene mucha relación también con esclavitud sexual y con esclavitud laboral. También jovencitos. Si hacemos un recuento de las desapariciones entre de 10, 12 años atrás ahora, lo que estamos notando ahora es que cada vez hay más cantidad de menores de edad, mujeres, que están desapareciendo. Y de unos meses para acá también jovencitos, adolescentes varones. Sí, sí, la verdad es que es una problemática que creo que a todos de alguna manera nos afecta, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntar también un poco hacia, bueno, sí todos a lo mejor tenemos un poco de nuestra cuchara ahí, pero realmente, ¿cómo es que a nivel mundial y a nivel local se regulan estos estereotipos y qué papel juegan las políticas públicas, por ejemplo,
pues sobre la pobreza y los estereotipos que llevan a la pobreza a un nivel global, pero también aquí en México. Más que estereotipos, yo hablaría de prejuicios Ok. y de creencias, ¿no? Y que nos viene también por clase, que nos viene también por esta división de clases sociales, quién es más pobre o quién es más rico. Es como un inicio de pensamiento verticalizado en lugar de pensar en el otro como lo que es un ser humano. Um, la cuestión acá es que de finales del siglo XX a la fecha, eh, el recuento de los daños, por así decirlo, a nivel mundial, han contraído también, se contrajo pues la responsabilidad de los estados, de la responsabilidad de los gobiernos para la disminución de la pobreza. Eh, como decía, más del 70% de la población en el mundo tiene un alto índice de escasez o de pobreza. Y esto incluye no solo el ambiente humano, sino también, como vemos, eh, las condiciones del medio ambiente que están en las mismas circunstancias de precariedad. Entonces, de finales del siglo XX hacia más o menos el 2013-2014, se implementan políticas públicas de manera global que se le van a llamar objetivos de desarrollo. Hacia el 2014 se hace una nueva reunión desde la Organización de las Naciones Unidas para exponer cómo se va avanzando y lo que se nota es que no solamente se ha detenido, sino que ha aumentado la pobreza a extrema pobreza y que el medio ambiente está cada vez más deteriorado. Hablando de medio ambiente, no solamente como esa separación de la tierra y el ser humano, sino en conjunto, y se aumentan de 8 a 17 objetivos para implementarse a 2030. Estamos hablando de las políticas públicas, donde se tienen que ver varios puntos: la alimentación, la salud, género, el medio ambiente, la relación de las empresas comprometidas con el medio ambiente, etcétera. La sostenibilidad, se empieza a hablar ya no de sustentabilidad, sino de sostener a nuestro planeta Tierra en óptimas condiciones, y esto involucra a todos los seres humanos en diversidad de etnias, en diversidad de culturas, en diversidad sexual, en diversidad. Claro. Entonces, desde 2015 a la fecha, todos los gobiernos en el mundo que están dentro de la ONU están implementando programas sociales que tienen relación con estos 17 objetivos. En México, para el objetivo 1 es precisamente la disminución o erradicación de la pobreza. Seguido después por la salud, la educación y también el sentido de género, donde se involucren a las mujeres y a las niñas dentro de este proceso de desarrollo social sostenible. En México se han hecho varios intentos por llevar a cabo estas políticas y estos programas sociales. Conocimos lo que sucedió con el anterior sexenio, la cantidad de corrupción que hubo, que incluso la representante de Sedesol pues terminó en la cárcel, ¿no? Porque muchos de los recursos que se dieron para erradicar la pobreza, pues fueron desviados, ¿no? Ahora se está haciendo un nuevo intento con este nuevo gobierno a nivel nacional y también a nivel estatal, considerando empoderar los gobiernos locales. ¿Qué es esto? Que desde los espacios pequeños se empieza a trabajar a través de redes entre gobiernos, academias, empresas, asociaciones civiles para hacer una incidencia, lo que actualmente conocemos como incidencia y aplicabilidad
de los recursos precisamente para ahora sí trabajar y erradicar con todo este tejido de problemáticas que ya he mencionado. Wow, pues qué importante la verdad conocer toda esta información, porque como le decía, creo que muchas veces creemos o romantizamos un poco la pobreza y creemos que es una cosa como de que no te quieres superar, o he escuchado muchos esos comentarios, ¿no? Pero también creo que es importante saber que nuestros gobiernos juegan un papel relevante en cómo se estructura nuestra sociedad y cómo, pues, como para algunas personas, pues sí, están en una circunstancia, pues, de menos beneficio, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntar también, ahora que hablamos como de el papel que tienen los gobiernos, el por qué es importante por qué es el objetivo número uno, por qué es tan importante erradicar vaya, disminuir la pobreza en nuestro país. O sea, ¿por qué es tan importante? Realmente va más allá de, como decía, no nada más romantizarlo, sino hay problemas de salud importantes, ¿cierto? Sí, sí, un problema jamás está aislado, siempre es el conjunto de las partes. Estamos hablando de un problema sistemático, sistémico, y la idea desde la Universidad Veracruzana, que hemos estado trabajando ya algunos años con estas problemáticas, es pensar que precisamente desde los menos favorecidos exista una participación ciudadana. Entonces, desde precisamente con esta idea de los gobiernos locales, que la misma gente de las comunidades opine sobre qué es lo que ellos quieren, cómo quieren, cuándo quieren y participar dentro de este proceso de crecimiento social. Actualmente, los proyectos que estamos llevando, quienes nos estamos inmersos en esta temática, inmersas, somos la mayoría mujeres, la Universidad Veracruzana baja recursos a nivel federal o a nivel internacional y entonces hacemos redes. Es el trabajo con el que se está trabajando y esto no es solamente en Veracruz o la Universidad Veracruzana, sino es en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Trabajar con redes, empezando en nuestro caso comunidades indígenas, con los ayuntamientos locales, gobierno del estado y haciendo lo que se le llama diversificación, ¿no? Estar en la comunidad, hacer gestión, vinculación con ellos, pero también estar dentro de las aulas, dando a conocer la problemática y dando posibles soluciones con los estudiantes que van a salir a intervenir en el espacio social cuando terminen. Y además, dentro del ámbito de la investigación, escribiendo, presentando avances de investigación, cuáles son los obstáculos y cuáles son las estrategias que podemos seguir para de ahora hacia futuro. Esa es un poco la tarea que estamos haciendo desde la Universidad Veracruzana, nosotros, desde no solamente esta temática de interseccionalidad, sino también de violencia. Y apostamos mucho con esta reactivación de la participación ciudadana. No podemos pensar tierra fértil, o sea, cuando los suelos están desgastados, pero no podemos pensarlo sin que se involucren los mismos campesinos, los mismos indígenas para el rescate de suelos, que es como la parte básica para reiniciar este rescate del medio ambiente. No podemos pensar un medio ambiente doméstico cuando hay una forma vertical de autoridad y no hay una forma horizontal donde todos podamos opinar. Entonces, la reeducación o la educación desde la participación ciudadana es un poco lo que estamos pensando que pueda favorecer paso a paso estos cambios
de discriminación, de desigualdad social, para entonces pensar en erradicar la pobreza y no al revés. No sé si me estoy explicando. No es pensar la pobreza como un punto, sino pensar en cómo estamos conviviendo entre nosotros, de qué manera necesitamos reaprender la convivencia entre nosotros, participar entre nosotros, involucrarnos entre nosotros, Ujú, para entonces empezar a pensar, a accionar, a aplicar soluciones en conjunto claro. en el medio ambiente, en las condiciones laborales, en las condiciones de educación al interior de la casa, en la educación formal, etcétera. Y entonces volver a tomar esto como lo que es un problema de sistema. Ok, pues me gustó mucho esta visión, una de la participación ciudadana, porque creo que, ajá, creo que en México solemos ser mucho de esperar a que nos den las cosas y Ujú. bueno, ya hemos, sino al contrario, nos los están quitando, como usted mencionaba, los recursos. Entonces, no nos queda de otra más que no quedarnos como pasivos, ¿no? Sino Así empezar es. a realmente nosotros cuestionarnos y exigir, exigir, exigir. Y el exigir creo que nace desde una plática que puedas tener con tu familia, con tus amigos, de empezar a cuestionarte por qué estamos en esta situación, ¿no? Y bueno, también me gustó mucho esta parte en la que pues es un tejido realmente porque todos los que estamos inmiscuidos somos en conjunto, vamos a trabajar para que realmente algo cambie. Y bueno, pues de verdad que creo que es muy importante toda la información que nos da y sobre todo, pues felicitarla por el trabajo que está haciendo en conjunto con su equipo de trabajo de la Facultad de Trabajo Social. Mm. Y bueno, ojalá que también alguno de sus estudiantes se quiera animar a traer algún proyecto. Acá tenemos una sección que se llama Te cuento mi ciencia. Entonces, creo que también me pareció muy padre esto que dice que involucran también a los estudiantes para que ellos noten de viva fuente pues la problemática y que vean desde otras perspectivas, que creo que es lo que a muchos nos hace falta, ¿no? Realmente ponernos en los zapatos de las otras personas y ver que no está tan fácil como un échale ganas, ¿no? Eh, Ujú. entonces, pues muchísimas gracias. No sé si tenga algún otro comentario para cerrar. Pues nada más quiero comentar que las regiones estamos interconectados con Jalapa. Y bueno, yo trabajo con colegas de Jalapa y actualmente estamos haciendo un proyecto piloto con compañeros de la Universidad de Guadalajara, Okay. con compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, y también en la Ciudad de México, otros investigadores independientes y que estamos haciendo este proyecto de investigación en zonas indígenas con mujeres, que son uno de los grupos más vulnerables en este tejido llamado interseccionalidad. Ok, pues muchas gracias. Los invitamos que si quieren saber un poco más sobre las investigaciones que está haciendo la doctora Alba, pues nos pueden dejar un mensajito para pasarle su correo y que busquen referencias sobre sus trabajos. Entonces, pues muchas gracias de nuevo, doctora Alba, y ojalá que Gracias. la tengamos otra vez por acá en el programa. Te agradezco, Alexa. Mucho gusto. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Oigan, pues, wow, qué interesante, la verdad, yo siempre aprendo muchísimo sobre todos los temas y con todos los investigadores e investigadoras que tenemos en este programa. Ojalá que a ustedes les haya gustado algo de lo que platicamos y lo puedan compartir con sus familiares, sus amigos, su novia, el novio, porque la verdad es que, como decíamos, ¿no? Esto no va a cambiar hasta que todos empecemos a cuestionarnos y empecemos a dialogar en torno a estos temas. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es historias de telón. Vamos a hacer una reflexión sobre el tema con objetos. Adelante, pasen, las estábamos esperando. Haremos una entrevista rápida para este empleo. Quisiera saber sus marcas y sus habilidades. Y empecemos con...
Usted, por favor. Claro, yo soy marca IKW y soy de un acero inoxidable. Además, soy altamente maleable para ejercicios en casa. Soy ambidiestra. Cuento con muy buen filo desde el inicio de mi boca hasta mi punta y tengo una longitud que me permite llegar a cualquier esquina. Maravilloso. Y dígame, ¿cuál es su experiencia? Bueno, mi experiencia es principalmente labores en casa, labores multiusos. Entiendo. ¿Y qué nos puede decir usted? Bueno, yo no tengo una marca específica y tampoco soy tan larga. Y mi punta es chata para prevenir algún accidente. Am, Mi filo, digamos que mi punto fuerte es en el centro. Y si de algo sirve, tengo una regla integrada. Ahí, ¿la ve? La veo. ¿Y cuál es su experiencia? Bueno, mi experiencia es principalmente en jardín de niños y... qué interesante. Con eso es suficiente. ¿Y usted? ¿Nos podría hablar más sobre su experiencia? ¿Qué cosas ha cortado? Realmente, he cortado de todo. Papel, cartón, plásticos, plantas cuando hago jardinería. Puedo cortar incluso carnes. ¡Excelente! Es justo lo que buscamos. Podemos terminar aquí. Y a usted la veríamos temprano, a las 7 en punto. Pero, ¿y a mí no va a preguntarme? Puedo hacer prácticamente lo mismo. Sí, claro. Pero por el momento no es el perfil que la empresa está buscando. Si le interesa, hay un vacante para destapador y si usted está de acuerdo podría hacerlo. Gracias, pero prefiero buscar otro empleo. Claro, como usted guste. ¿Y a usted? Mañana la vemos sin falta. ¿De acuerdo? Gracias. Y ahora a comer. Tanto trabajar me abre el apetito. Hola, ya regresamos. ¿Qué les pareció, Muy interesante esta cápsula. Estas cápsulas las hacen estudiantes de la facultad de la UB, de la Facultad de Teatro de la UB. La verdad es que les agradecemos muchísimo todo su apoyo y sobre todo que se enfrenten al reto de hacer de una temática que pareciera como muy elaborada, que son las temáticas que tenemos en las entrevistas y todo, que bueno, tratamos de platicarlo para que todos podamos como entender y aportar algo en el tema. Lo que hacen estos chicos está muy padre porque traspasan toda esa teoría a algo que es como intangible, pues a objetos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a Juan de Dios que nos hizo en esta ocasión la cápsula de historias de telón. Y bueno, recuerden que ustedes nos pueden mandar un correo, nos pueden escribir al Twitter, al Facebook que están apareciendo ahorita aquí en pantalla, para mandarnos también propuestas en las secciones de Te Cuento Mi Ciencia y en la sección de Teatro de Objetos, de Historias de Telón. Entonces, si usted conoce a alguien que hace teatro de objetos, que trabaja con títeres o que es un universitario que tiene un tema de tesis que quiere exponer y que quiere que todos nos enteremos qué es lo que está resultando de ese trabajo, pues invítenlos y únanse también a esta comunidad de Te Cuento Mi Ciencia. Y pues muchas gracias otra vez por sintonizarnos en un programa más de ¿Qué te cuento? La verdad es que nosotros con gusto estamos aquí todos los sábados a las 4 de la tarde
para platicar un poco sobre lo que hace la Universidad Veracruzana y también sobre aquellos problemas que tienen solución y que desde la comunidad universitaria se están poniendo en diálogo y en investigación. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos para la siguiente semana, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Yo soy Alexa y fue un gusto estar con ustedes esta tarde. ¡Nos vemos!